Gracias, pues yo soy médico cirujano egresado de la UNAM. De hecho, pues prácticamente toda mi formación académica la hice en escuelas públicas. Y después de terminar medicina, la licenciatura de medicina en la UNAM, hice, en aquel entonces se hacía un año de medicina interna, que era el requisito para entrar a neurología, y ingresé a este instituto en 1990, a hacer neurología. En este instituto hice la especialidad de neurología, hice después un curso de alta especialidad en enfermedad vascular cerebral y después hice una maestría. En aquel entonces el instituto no era sede de maestrías y doctorados, entonces la maestría la hice en el Instituto Nacional de la Nutrición y hice un doctorado en ciencias aquí en el Instituto de Neurología. Yo nunca tuve duda de tener una opción B, siempre mi opción A fue medicina y no había otra opción. Entonces, pues no sé si ya lo traía o alguien influyó en mí, de mis familiares desde pequeño, porque desde que recuerdo siempre quise ser médico. No sabía qué especialidad iba a tomar. O sea, lo que sabía es que quería ser médico, y cuando ingresé en los últimos años de la carrera y en el internado y en el servicio social, pensaba hacer cardiología y mi segunda opción fue neurología. Y al final, por circunstancias de la vida, terminé en la opción B, que era neurología. Terminé en ese instituto y bueno, pues la verdad es que no me arrepiento de eso, ¿no? Había sido aceptado para hacer cardiología también. Tuve la disyuntiva de entrar a cardiología y entrar a neurología porque fui aceptado en los dos. Pero pues cuando hice el balance, pues por situaciones del instituto, de la carga asistencial, la forma de ver a los pacientes, decidí neurología. Pues como médico en la universidad nos enseñan, o salimos con la convicción de dar asistencia o de hacer asistencia, de ver pacientes. Nadie nos enseña cómo enseñar, cómo transmitir conocimientos, ni nadie nos enseña que también tenemos que investigar, y nos basamos mucho en la medicina basada en evidencias, porque los médicos, aunque no tengan una formación de investigación, pues leen artículos y se basa, la decisión de los artículos tiene algo que ver en lo que el médico decide en la práctica diaria. Pero bueno, pues yo empecé primero casi accidentalmente a ser docente, porque cuando empecé a ser médico adscrito de aquí del Instituto de Neuro, prácticamente me heredaron un grupo de pregrado de neurología, y pues eso hace 25 años, o sea, sigo dando clases en pregrado, y después, bueno, me empecé a meter un poco más en la parte de docencia, pues porque veía que era necesario tener como diferentes aproximaciones con los estudiantes. Entonces, como que yo por intuición decía, primero pues voy a tratar de ser el profesor duro, el rígido, etcétera. Luego veía que no funcionaba e intenté ser como su amigo y así. Tampoco funcionó y regresé a la previa de aquí, yo soy el que mando y etcétera, porque de otra forma no funcionaba. Entonces como que esa parte me fue llevando solito como la experiencia. Y estando aquí en el instituto me di cuenta que un médico tiene la ventaja de tener hacer diferentes actividades. O sea, no solamente es la asistencia, sino que me parecía que un médico completo tenía que ser asistencia, tenía que ser docencia, y también faltaba investigación, porque leer nada más lo que llega está muy bien, pero pues lo mejor sería hacerlo, o sea, nosotros hacerlo y publicarlo. Entonces, así fue como decidí hacer una maestría, que es una maestría en investigación, y después de eso continué con un doctorado. Y empecé a ver
pues cuáles eran los problemas que nosotros veíamos con mayor frecuencia, sobre todo en mi área, que es la enfermedad vascular cerebral. ¿Cuáles son los problemas que veíamos con mayor frecuencia y en los que nosotros podíamos aportar? Porque desde luego competir con otros países en donde tienen toda la infraestructura no es sencillo en investigación. Pero yo me di cuenta que había algunas enfermedades en nuestro país, en este hospital, que son altamente prevalentes y que en otras partes del mundo no lo son. Entonces agarré justamente estas líneas de investigación, decidí que eran las líneas prioritarias que íbamos a seguir y fue lo que empezamos a trabajar, y por eso es que muchos de los artículos que hemos hecho han sido muy citados, porque tenemos muchos pacientes sin una altísima tecnología como hay en otras partes del mundo, pero es algo que no se escribe y que no se estudia porque no tienen el número de pacientes que nosotros tenemos. Entonces, al final, yo siempre hice medicina, o sea, veía pacientes, enseñaba al mismo tiempo y dando consulta también empezaba a pensar, este paciente lo tenemos que meter en esta base para hacer todo, ¿no? Entonces me pareció que era la forma más completa de hacer medicina y hasta la fecha lo sigo creyendo. Pues sí, esa es una parte muy importante, sobre todo en neurología, en esta parte de las neurociencias. La neurología sigue siendo una parte muy clínica, muy clínica. Yo he oído decir a un colega cardiólogo que pues él casi no habla con los enfermos, o sea, él les hace un electrocardiograma, un ecocardiograma y ya ve cómo está el corazón y ya. Pero en neurología muchos de los datos que da el paciente, los síntomas que tiene, por ejemplo, de cómo empieza, cómo evoluciona, cómo progresa, a qué hora se presenta, es muy importante para hacer el diagnóstico. Entonces, la relación con el médico en medicina, en neurología, especialmente es importante. Se tiene que tener una gran comunicación con los pacientes. Pues bueno, sí, al principio que empecé a estudiar neurología me impresionaba mucho el profesor Charcot, que es el padre de la neurología, y muchos de los grandes neurólogos pues fueron sus discípulos, ¿no? Y de hecho pues describieron un montón de síndromes, etc. Y después, con el tiempo, pues otro personaje que me influía mucho, que me inspiraba, fue Oliver Sacks, que es un neurólogo británico que además escribía relatos y tenía relatos muy interesantes, ¿no? Sobre padecimientos neurológicos, todo, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que se llama Despertares, que es sobre Parkinson, pero inclusive se hizo una película sobre esta. Y tenía otras ahí, ¿no? Había uno que tenía un nombre muy curioso que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Y era un padecimiento neurológico, y él describía a todos los pacientes que iba teniendo y los hacía pues muy entretenidos. Es alguien que siempre admiré, que falleció hace un par de años. Pues casi yo podría decir ahora, primero el más importante de todos es el dolor de cabeza, porque el dolor de cabeza se puede presentar, pues puede ser desde una migraña, pero también puede ser una meningitis, o puede ser un tumor, o puede ser un parásito. Entonces, como que uno de los síntomas más frecuentes en los trastornos neurológicos en general es el dolor de cabeza. Y después de ahí lo que vemos con cierta frecuencia son la epilepsia, son las crisis convulsivas, que también en muchos padecimientos neurológicos se presentan. Y las otras son pues estas partes de déficit focales que les decimos nosotros, que quiere decir que el paciente no mueve la mitad del cuerpo, no puede hablar, no mueve una pierna o las dos piernas, no tiene control de esfínteres. Entonces, pues parte de lo que hace como especialmente interesante al cerebro, todos los padecimientos que dan, es justamente pensar que el cerebro es como una especie de mapa en donde cada parte de ese mapa tiene una función en nuestro organismo. Entonces tenemos un área del lenguaje, un área de la visión, y si esa parte de la visión se afecta, pues el síntoma que tiene un paciente es no ver bien, o si se afecta el área del lenguaje, pues no habla bien o no comprende lo que le estamos diciendo. Entonces la clínica neurológica de los padecimientos neurológicos es muy fluida, ¿no? Entonces eso pues, lo hace más interesante, pero lo hace también mucho más complejo a la hora de hacer un diagnóstico. Tradicionalmente se pensaba que las enfermedades neurológicas eran de gente mayor, ¿no? Como de los 60 para arriba,
pero en los últimos años se han modificado porque han emergido como otras enfermedades que han empezado a ser más frecuentes, como por ejemplo podría poner a la esclerosis múltiple, que es una enfermedad que se ve en jóvenes, ¿no? Que se ve en jóvenes y que tienen muchos trastornos neurológicos. Y en ese hospital se ha invertido un poco digamos, el promedio de edad de los pacientes que tenemos. Porque es un hospital de referencia, entonces nos llegan muchos casos, por ejemplo, de esclerosis múltiple. Tenemos una clínica y tenemos un servicio que se dedica a dar atención a ellos, y el promedio de estos pacientes es 30, 40 años más o menos, la mayoría mujeres. En el área que yo he estado trabajando, que es enfermedad vascular cerebral, pues el promedio de edad que llegamos a tener eran 52 años. Entonces, la verdad es que no va más allá de 60. Entonces, eso quiere decir que con mucha frecuencia, o con más frecuencia ahora, vemos más padecimientos neurológicos en pacientes más jóvenes, lo que antes no se veía. Nosotros nos basamos mucho en los hallazgos clínicos, o sea, en la exploración que hacemos. Por eso en este hospital, tanto los neurólogos como los neurocirujanos como los psiquiatras tienen una parte de entrenamiento de hacer una muy buena exploración neurológica. Porque de acuerdo a eso, lo primero es la exploración. Segundo, tenemos un montón de métodos diagnósticos, que es desde la tomografía, podemos hacer resonancia magnética, también tenemos angiografía para ver los vasos cerebrales, también tenemos tomografía por emisión de positrones en caso de tumores. Tenemos estudios de neurofisiología, se llaman, que son electroencefalogramas, que son potenciales, se llaman potenciales multimodales, velocidades de conducción, electromiografía. Pues también podemos hacer análisis de sangre, análisis de líquido cefalorraquídeo, que se hace con mucha frecuencia, sobre todo, por ejemplo, cuando se sospecha de esclerosis múltiple, de neuroinfecciones, de Guillain-Barré, por ejemplo, ¿no? Entonces, la gama de estudios que se pueden hacer pues es muy amplia. El rango es muy amplio porque depende mucho de la enfermedad. Por ejemplo, en la esclerosis múltiple hay muchos tratamientos disponibles y se selecciona de acuerdo a cada paciente. En el Guillain-Barré, que es otra de las enfermedades frecuentes, pues en la fase aguda también tenemos 2 tratamientos disponibles aquí en el instituto. En el infarto cerebral tenemos tratamientos disponibles, que es destapar el vaso, ya sea mediante una inyección intravenosa o llegando directamente con un catéter al vaso que está tapado y extraer el coágulo. En epilepsia, pues va desde muchas medicinas, que son medicamentos anticrisis, hasta una cirugía que se está haciendo aquí en el hospital. En enfermedad de Parkinson también, lo mismo, muchos medicamentos, y al final algunos pacientes pueden llegar a un procedimiento quirúrgico. Entonces, los tumores del cerebro, pues la mayoría son quirúrgicos, se tienen que operar. Entonces, como que el tratamiento depende mucho de la enfermedad que tenga cada paciente. Podría decir, estos cambios de vida saludables podrían disminuir el riesgo de tener eventos vasculares cerebrales, de tener demencia, también de tener deterioro cognitivo, de tener Parkinson, por ejemplo, también. O sea, también pueden relacionarse un poco con esto. Hay otras que no, por ejemplo, una neuroinfección, pues realmente no tiene nada que ver el estilo de vida. En el Guillain-Barré tampoco, en la esclerosis múltiple tampoco, pero en general sí, en general podemos decir que para mantener un cerebro sano, pues hay que tener hábitos sanos también, y eso incluye, sobre todo el tabaco es altamente dañino para el cerebro, las sustancias tóxicas también, o sea, hablamos de drogas, etcétera, el alcohol en altas cantidades también, las dietas, o sea, dietas no sanas, el sedentarismo, la falta de ejercicio, etcétera, todo eso influye en no tener un cerebro sano. Sí, aquí en el instituto tenemos de hecho hay un departamento que se llama el Departamento de Grupos de Apoyo, que de acuerdo a cada enfermedad les hacen un grupo de apoyo, se juntan con ellos una vez al mes y les dan diferentes pláticas que incluyen, por ejemplo, temas de rehabilitación, temas de nutrición, temas de cognición, de qué hacer para que estén más activos. Y cada mes les van modificando una charla o hacen talleres entre ellos, etc. Y eso creo que nos ayuda a entender las enfermedades
a los familiares también, porque vienen los familiares, vienen los pacientes, y pues tenemos pues, en el grupo de enfermedad vascular cerebral que yo estuve coordinando durante muchos años, la gente que venía constantemente estaba altamente capacitada para reconocer un infarto cerebral, los síntomas que tenían que hacer, etcétera, que era muy importante. Para la enfermedad vascular cerebral, que son los infartos y hemorragias cerebrales, se ha visto que las dietas desde la infancia empiezan a tener influencia en la aterosclerosis, que es algo que se va depositando en las arterias. Entonces, desde las edades tempranas, pues desde luego no tienen ninguna manifestación, pero cuando se hacen estudios ya se empiezan a ver pequeñas placas cuando no hay una dieta adecuada, etc. Y al final también estos hábitos que adquirimos en la infancia, pues repercuten en la edad adulta, porque como aprendamos a comer, vamos a seguir comiendo. Si aprendemos a ser sedentarios, seguramente también lo vamos a hacer. El tabaco, ¿no? Como todo. Pues tiene muchos retos, porque las enfermedades neurológicas, neuroquirúrgicas y psiquiátricas han venido en incremento en los últimos años. Entonces el hospital tiene que no solamente responder a estas necesidades que tiene la población en cuanto a estos temas de neurociencias que trata el hospital, sino que además ha habido un boom en cuanto a los métodos de diagnóstico, la tecnología, en cuanto a los tratamientos también. Entonces, uno de los retos es mantenerse actualizado de frente a todos los cambios que vienen, o sea, no solamente en cuanto a la tecnología, sino en cuanto a los tratamientos. Y ese es un gran desafío, porque la mayoría de los nuevos tratamientos que existen, sobre todo para esclerosis múltiple, son costosísimos. Y nada más, para que vean, pues un estimulador que se pone en la enfermedad de Parkinson cuesta alrededor de 500,000 pesos. Entonces, y eso es precio institucional. Entonces, es un gran reto, porque nosotros tenemos que seguir proyectando al instituto como un instituto de vanguardia, y la vanguardia no podría verse sin tener todas estas herramientas diagnósticas y terapéuticas novedosas, ¿no? Pues tiene muchas fortalezas. Es un hospital que a veces también se habla como si fuera no fortaleza, que es un hospital monotemático, y monotemático quiere decir que solo atendemos neurociencias. Pero esa es una fortaleza del instituto, porque la variedad de padecimientos que nosotros vemos en este hospital es altísima. Es el único hospital especializado en neurociencias en todo el país. Entonces, muchos de los casos que llegan son casos que tienen difícil diagnóstico, de complejo tratamiento, etcétera, que requieren de ver gente altamente especializada. Nosotros no solamente tenemos neurólogos, neurocirujanos y psiquiatras, sino que tenemos médicos neurólogos especializados, en mi caso en enfermedad vascular cerebral, pero también tenemos médicos especializados en Parkinson, en cefaleas, etcétera. Entonces son altamente especializados. Lo mismo pasa con nuestros cirujanos. Hay algunos cirujanos que están especializados en base de cráneo, otros tenemos uno de los neurocirujanos que se especializa en neuralgia y triquémino. Entonces, como esas como minucias hacen que sean altamente expertos y altamente eficientes en lo que hacen. Lo mismo pasa con psiquiatría. Entonces, me parece que es una virtud. Tenemos una variedad de enfermedades, una fortaleza, tenemos muchísima patología, tenemos personal altamente especializado. Y una de las fortalezas también es que es un hospital escuela, y formamos médicos que están altamente especializados, y que muchos de ellos llegan a ser líderes después de que se van de aquí, llegan a ser líderes de esos países. Muchos son latinoamericanos, o en sus estados o en la misma Ciudad de México, ¿no? Y también se hace investigación. Entonces, otra de las fortalezas que tenemos es la investigación, que es investigación básica como biomédica y investigación clínica, ¿no? Entonces, una de las cosas que queremos hacer es tratar de conjuntar estas dos investigaciones para que se haga lo que se llama medicina o investigación translacional. Sí, recibimos mucha gente, tenemos convenios tanto de pregrado es los que están todavía de medicina, recibimos estudiantes de la UNAM, del Politécnico, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Salle, de la Anáhuac, de la Universidad ¿cómo se llama? No, de la Panamericana, de la Panamericana también.
Y recibimos rotantes. Rotantes son los médicos que están haciendo especialidad, no necesariamente, sí, muchos en neurología, por ejemplo, vienen del centro médico, vienen del Centro Médico Occidente, del Hospital Juárez, del Hospital General, vienen a hacer rotaciones aquí, y del extranjero también. Y nosotros también hemos procurado que nuestros residentes vayan a otras partes del mundo a hacer investigación o hacer rotaciones para que vean las formas de trabajo de otras instituciones. Tenemos actualmente un convenio con la Universidad de California de Los Ángeles, la UCLA. Tenemos un convenio con las universidades de París, que nos están recibiendo también rotaciones. Y de hecho estamos mandando a hacer subespecialidades allá después de que hacen neurología. Ahí la desventaja es que tienen que hablar francés, es uno de los requisitos. Y también favorecemos que muchos de nuestros residentes roten fuera del hospital, en el extranjero. Muchos han conseguido rotaciones en Austria, por ejemplo, en Canadá y en algunos en los Estados Unidos también. Pues hay varias cosas que se hacen. Una es la dirección de enseñanza. Tenemos ahí la dirección de enseñanza no solamente es para los médicos, para los residentes, sino que también tenemos enseñanza en enfermería y también tenemos enseñanza en trabajo social. Entonces eso hace que, por ejemplo, nuestras enfermeras estén teniendo cursos que hacen la dirección de enseñanza. Por ejemplo, el último que hicieron es sobre metodología de investigación en enfermería, ¿no? Pero también, por ejemplo, desde la Clínica de Vascular Cerebral, damos capacitación a las enfermeras para saber cómo actuar ante un infarto cerebral, cómo actuar lo más pronto posible, qué es lo que te toca, y les damos una certificación. Con trabajo social hacemos lo mismo. De hecho, uno de nuestros programas contempla a los recepcionistas, a camilleros, al personal administrativo, para que, por ejemplo, si llega un paciente con un infarto cerebral, en el infarto cerebral se tiene que tratar muy pronto. Entonces, si llega alguien con un infarto cerebral, pues que no nos los deje esperando 3 horas ahí, ¿no? Claro. También incluye a los técnicos radiólogos, porque también tiene que hacer pronto la tomografía, al camillero para que lo lleve rápido. Entonces, hemos tratado de capacitar al personal y nos ha funcionado bastante bien. Sí, estamos trabajando con eso, sobre todo con psiquiatría, y tenemos un departamento de psicología para el bienestar, pero tenemos por ahora un comité de ética, y en ese comité de ética se hacen diferentes recomendaciones. Durante la pandemia echamos a andar un apoyo psicológico. Tenemos un departamento, una unidad que se llama Cognición y Conducta, que está manejado por psicólogas, y ellas nos apoyan con toda esta parte. Con algunos residentes que hemos detectado que tienen algún problema emocional, hemos preferido que no sea aquí en el instituto por razones como obvias, sino que pedimos apoyo, por ejemplo, al Instituto Nacional de Psiquiatría, para que ellos nos apoyen y que le den la atención allá, porque no es conveniente que se haga en el mismo instituto. Pero lo que estamos haciendo son protocolos de atención. Por ejemplo, tenemos un código que se llama el Código Ictus, que les decía que capacitamos a todo el personal para decir, es un código ictus y lo goceamos, tenemos código ictus, entonces todo el mundo sabe que llegó un paciente que tiene que atenderse y nos aseguramos que lo haga rápido. Lo mismo estamos haciendo con estado epiléptico, que son los pacientes que tienen epilepsia y que convulsionan y convulsionan y convulsionan. Tenemos un código también que se hace, y estamos trabajando en general porque lo que queremos es que así como se atiende un paciente en la mañana, se atiende en la tarde y se atiende en la noche y se atiende el fin de semana con el mismo criterio. O sea, que no influya el criterio del médico, ni mucho menos, ¿no? Y en estos programas hemos hecho algunos simulacros, inclusive. O sea, metemos a alguien, no es paciente, es un actor, digamos. Entonces llega pidiendo atención y vamos viendo pero qué buen ejercicio. Dónde falla la cadena. Y lo que hemos intentado hacer es como hacer en las fechas importantes. Por ejemplo, el año pasado el instituto cumplió 60 años. Entonces, las fechas importantes para la institución hemos hecho como grandes eventos, porque lo que queremos es que la gente se sienta orgullosa de estar en una institución que es un referente nacional, internacional, ¿no?, de atención, que sienta que lo que estamos haciendo pues, puede salvar la vida, la funcionalidad de una persona. Entonces, hemos hecho como este tipo de iniciativas de celebrar fechas para el instituto,
Hemos intentado que se haga más diálogo y no imposición de ahora haces esto y haces lo demás, sino que la gente se sienta como a gusto con lo que hace, con su lugar de trabajo. Hemos mejorado las condiciones de los espacios. Si se fijan, inclusive pintamos toda la fachada, cambiamos un poco los colores y estuvimos rescatando espacios, ¿no? Espacios que veíamos y inclusive por protección civil pues no se podía, en la puerta tenían plantas y etcétera. Entonces fuimos y readaptamos espacios. Creemos que eso hace que la gente se sienta más cómoda en un espacio pues, más agradable para poder trabajar. Lo que podría decirles es que la mayoría de los padecimientos neurológicos, muchos son degenerativos, se agudizaron con la pandemia. O sea, por ejemplo, el paciente que tenía cierto deterioro cognitivo progresó el deterioro cognitivo. Y es como muy entendible. No podría decir que es efecto del COVID o de la vacuna, etcétera, pero es solamente de la falta de estímulo. Entonces hubo mucha falta de estímulo en la gente. La gente que tiene Parkinson, lo mismo. Es gente que no hacía terapia. La gente que tiene secuelas de enfermedad vascular cerebral tampoco salía de su casa. Entonces muchos de los padecimientos neurológicos sí se agudizaron después de la pandemia. Gobierno de México.